Saludo a las mayonesa. Para ese quiere ir. Ok, bueno, pues volvimos un poco. Tenemos lo que es la sesión de la semana 6 y semana 7. Fíjense, es un hecho curioso. La semana 6 y 7 es bastante extensa. Entonces creo yo, bueno, son bastante extensas. Creo yo que está bien que haya quedado un poco así en grabación. En caso de existir alguna duda, tengo yo una actividad planeada para la semana 8, que es la semana que sigue, la semana que viene para vernos. Permítame un poquito, voy a elevar un poco esto para poder verme un poco mejor. Listo. Entonces, les digo, en la semana 8 es un contenido muy corto, a diferencia de los contenidos de las 2 semanas anteriores a esa. Eh, bueno, pues vamos a empezar. Déjenme entonces compartir pantalla. Ok, creo que estoy compartiendo pantalla. Si yo grabo a través de Teams y pues ya se los voy a subir ahí en YouTube. Bueno, el tema de la semana 6 pues sigue siendo la unidad de la organización de la sociedad y nos habla un poco acerca de los movimientos migratorios y su relación con la interculturalidad. Em, ¿Qué es la interculturalidad? Bueno, es cómo vamos a mezclar un poco las culturas de distintos lugares del mundo con la nuestra. Eso es interculturalidad, es decir, una conexión que vamos haciendo de un lugar a otro con las culturas de un lugar a otro. Cultura involucra lo que es creencias, herramientas, cuidados, idiomas, muchas características. Entonces la migración tiene mucho que ver ahí. Perdón si de repente se empiezan a escuchar motocicletas y eso, pues lamentablemente son muy ruidosas por aquí. Y bueno, la migración. ¿Qué es, no, una migración? Es un fenómeno siempre que está presente en acontecimientos económicos. Van a ocurrir que haya países o que haya regiones que no tengan los mismos beneficios económicos. Entonces, sí, a partir de que existe esta diferenciación, hay personas que se deben mover de un lugar a otro, buscando alimento, vivienda y comida. Eso siempre caracteriza a los movimientos migratorios. Otras fuentes de estos movimientos son los conflictos políticos y sociales. Es decir, si tú, por ejemplo, te sientes un poco perseguido, ¿no? Por estos grupos delictivos aquí en México, te dan asilo en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues porque vienes de un contexto violento, ¿no? Donde a lo mejor hay masacres, guerras, persecuciones, incluso los mismos desastres naturales hace que puedas tú tomar la decisión de emigrar. Entonces, continuando un poco con la lectura, dice, conforme la sociedad ha ido avanzando, el hombre ha tenido que emigrar con el propósito de encontrar mejores oportunidades. Y aquí ya nos empiezan a mencionar de trabajo, ¿sí? Un poco más en ese mismo párrafo menciona, esto es incitado por problemas sociales. Cuando tú te mueves de un lugar a otro, no lo haces de una manera tan feliz o no todos los migrantes lo hacen simplemente por el hecho de ser cool, moverte de un lugar a otro, no. O te mueves de un lugar a otro porque tu lugar anterior o tu hogar está en desastre. Entonces, aquí nos menciona la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué quiere decir? Hay países que económicamente no son fuertes, entonces las personas ahí sienten toda esa debilidad económica. No puedes comprar cosas, no puedes trabajar, no puedes vivir en paz. Entonces por eso te mueves a un país más desarrollado. Y la migración es parte justamente de los procesos demográficos. Es decir, demografía es cuando tú básicamente estudias a la población. Y la población no se puede entender si tú no entiendes que el hecho de que cambie la población no es nada más porque o nacen o mueren personas, no, sino es porque migran. De hecho, el año pasado fue el año en que Estados Unidos creció más por las personas que migran que por niños que nacen, y eso no pasaba sino desde 1850 más o menos. Imagínense, en Estados Unidos ya no nacen bebés, entonces hay que estudiar cómo va a cambiar la población, porque ahora la población que llega, bueno, no es que no nazcan, es que en relación con las personas que migran son menos, ¿sí?
Es decir, imagínense, México crece día con día porque hay más niños, pero imagínense que en un año México crezca más por migrantes que por niños. Y eso es lo que ya está pasando en Estados Unidos. Entonces, vean, aquí nos empieza a hablar un poco más de otros autores. Mientras que para Valente, 2012, la migración es un hecho ejercido por los individuos con la perspectiva de mejorar su situación, ya que todo individuo está sujeto a migrar en algún momento de su vida. Si ustedes están en Purísima y necesitan estudiar alguna carrera que digan, chin, es que solamente medicina en una universidad pública y reconocida está en en León. Entonces te mueves a León, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitas mejorar esa condición. En este sentido, agrega otro autor, Vega, en 2014, dice, define el proceso migratorio como el desplazamiento espacial de la población, vinculado al desarrollo de las personas que ha traído como consecuencia una diversidad étnica, perdón, y cultural que se observa en la actualidad. Es decir, el hecho de que las personas migren no nada más cambia el hecho económico, sino también agrega nuevas etnias. Etnia viene del griego raza, ¿no? Etnia significaría entonces personas de un nuevo aspecto y culturas nuevas, formas nuevas de vivir la vida. Entonces, esto es lo que hace que haya tantos conflictos con la migración. Ahorita ustedes estarán pensando, ¿cuál es la diferencia entre emigrar e inmigrar? Bueno, la migración es un proceso de desplazamiento. Cuando tú sales de un lugar, estás emigrando y cuando tú llegas a otro lugar, estás inmigrando. Emi es cuando sales del lugar, ¿sí? Y in me es cuando entras al lugar. Entonces, por ejemplo, si tu tío se fue a Estados Unidos, aquí tu tío es un emigrante, ¿no? Y allá es un inmigrante porque está llegando allá. Es importante mencionar que el cruce de fronteras distingue justamente las migraciones internas y las migraciones internacionales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues las migraciones internas, según Ramírez 1992, son movimientos de población que ocurren al interior de un mismo país, es decir, que se dan desplazamientos entre municipios, estados, distritos y regiones. Ujú. Y en el caso de las migraciones internacionales o externas, de acuerdo con Valente, son desplazamientos que se dan entre países, es decir, de una frontera a otra. Si tú vas de Chiapas a Oaxaca, eres un migrante interno, pero si tú vas de Chiapas a Guatemala, eres un migrante externo, ¿sí? Eres, por así decirlo, allá serías tú un inmigrante, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues continuamos un poco. Nuestro libro nos presenta un poco más de definiciones de la migración. Justamente yo creo que esto es lo que ustedes tienen que tener bien en claro. Ahí si quieren tomarle captura, pero está en su mismo libro, ¿no? Migrante, persona que tiene toma la decisión o muchas veces la decisión llega igual que los roles. El rol puede ser adscrito, ¿sí? O puede ser adquirido. Entonces, por ejemplo, el migrante puede adscribirse a la migración o adquirir la migración, decidir irse o por la misma condición irse. ¿Cuáles son las causas de de la migración? Bueno, pues desde distintas disciplinas se ha estudiado esto, desde la demografía, que es el estudio de la población, historia, psicología, derecho, sociología, etcétera. Y los motivos de migración siempre, casi siempre se vinculan a falta de trabajo, persecuciones, que es una persecución política o religiosa, que tú tengas una forma de pensar distinta, sí, o un partido distinto al que a lo mejor está en el poder, opiniones políticas peligrosas o que seas de otra religión. Hace poco, por ejemplo, en un estado, bueno, en Hidalgo, en un municipio desplazaron a un montón de población. ¿Por qué? Pues porque los habitantes originarios de esa población dicen, es que ellos no son de nuestra religión, no son católicos. ¿Qué hacen? Los desplazan a otro lugar, los sacan de sus casas y los mueven. ¿Qué más hay? Productos de violencia, ¿no? Inseguridad, guerras. Y bueno, incluso puede ser hasta el desarrollo individual o personal. Si tú quieres ser un artista muy famoso, de repente tenemos en mente pues Estados Unidos, ¿no? Como capital cultural del mundo. Imagínate, entonces si tú quieres decir yo quiero mucho éxito, yo quiero ser famoso, o te mueves a un punto más importante. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que son capitales estatales muy importantes
dentro de México. En este sentido, la decisión migratoria es la consecuencia de un complejo proceso. Dentro del imaginario sociocultural, a través de la historia y el tiempo, se desborona el proyecto a futuro ante la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres ser muchas cosas, pero ves a tu alrededor y dices, no puedo serlo aquí. Y eso es lo triste de la migración. Aquí tenemos una pequeña tablita de los factores externos, ya hablamos de cuáles son esos, y los factores internos. Tú puedes estar frustrado, querer una mejor realización personal. Entonces, eso es lo que hace que las personas internamente dentro de ellas decidan hacer para salir. Por otra parte, Zygmunt Bauman, que es otro gran sociólogo de la actualidad, bueno, era gran sociólogo de la actualidad, dice que las nuevas condiciones de movilidad todos estamos en movimiento. ¿Por qué? Bueno, dichas condiciones de movilidad se dan a través del salto de las tecnologías, de la velocidad, aceleración de posibilidades, desplazamiento, todo. Sigmund Bauman dice, ya no existe la migración como antes era. Ahora es mucho más rápido y mucho más incitado por todos estos nuevos medios de transporte y de telecomunicaciones. Finalmente, tú no podrías saber qué tan de buena podría ser tu vida si no tuvieras este acceso a las tecnologías y decir, ¿cómo me proyecto en otro país? Es importante resaltar que dentro de este nuevo contexto global de las nuevas ciudades como polos de concentración, ¿sí? Se crean nuevas situaciones de desigualdad. Cuando tú sales a otro país, no quiere decir que cuando llegues inmediatamente vas a resolver tu vida así. No puede, porque llegas a un país donde probablemente ni siquiera existen las condiciones que te imaginabas o las condiciones que te vendían. Yo conozco a mucha gente que dice, bueno, es que mis hermanos ya están en Canadá y ahora están endeudados aquí en Canadá y no viven bien. Y es parte del gran mito de que existe realmente todavía esta supercondición de los países primermundistas. No, la misma gente primermundista ya ni siquiera puede a veces comprar un auto o una casa, ¿no? En Estados Unidos, imagínense eso. Y bueno, ¿cómo funciona la movilidad espacial de las personas? Bueno, aparece en las redes sociales como una justificación para explicar la existencia de cadenas o lazos dentro de los sistemas migratorios, en donde las familias, grupos de vecinos, de amistades, en pocas palabras, todos los habitantes de una misma comunidad y localidad deciden cómo, cuándo y con quién y a dónde migrar, tomando como referencia la información directa. Es decir, si tú escuchas, si a ti te dicen, si te platican, decides entonces moverte, ¿de acuerdo? Y bueno, nuestro libro va a empezar a concluir un poco con unas definiciones como lo son interculturalidad, que era el que ya habíamos mencionado un poco al principio, que son las relaciones que se establecen entre diferentes culturas, con el propósito de satisfacer las necesidades de comunicación, tal como menciona por ahí otro autor que se llama Austin Milan. Al hablar de interculturalidad, nos estamos refiriendo a algún tipo de contacto, de interacción, de comunicación entre grupos humanos de distintas culturas. Y cuando tú hablas de que la migración es necesaria muchas veces para las personas, pues la interculturalidad es lo único que podrá salvar a las personas que se desplazan a otro lugar. Y estas relaciones interculturales son inevitables. Tú como habitante de Purísima o de San Francisco, te habrá tocado ver a muchos migrantes. Bueno, ya es un contacto que tú no estás pidiendo y ellos te aseguro que tampoco. Sin embargo, van a tener que en algún momento confluir en alguna tienda, en algún servicio y van a tener que relacionarse. Esa es la interculturalidad, ¿sí? En palabras de Molina, para superar la intolerancia a lo diferente, hay que tener nuevas perspectivas. Si tú lo ves y lo discriminas porque ni siquiera sabes de qué contexto viene, lo estás orillando a que no haya una interacción contigo. Y eso dificulta todo. Dificulta que él esté ahí y que tú estés ahí también con él.
Finalmente, ¿cómo funciona la interculturalidad en México? Bueno, en México sigue prevaleciendo relaciones asimétricas con los indígenas. Fíjate, tú podrías pensar que un indígena y un migrante son muy diferentes, pero finalmente dependen de la interculturalidad. Si tú no tienes una tolerancia con el indígena, pues su vida va a disminuir porque queramos o no estamos en un grupo privilegiado de personas. Hablamos español, tenemos trabajo, tenemos otro tipo de condiciones económicas que no, que no nos hace sentido que existan otras personas, otros grupos humanos. Entonces vemos un grupo humano diferente y nos enloquecemos. El 89,7% de ellos, de los indígenas, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, es decir, pobres y repobres. ¿Por qué? Ya lo vimos un poco en las desigualdades sociales en la explicación anterior. No sé si lo recuerdan. Vean, en la movilidad social vimos un poquito de cuánto esas personas realmente cambian su vida. Sí, 74 de cada 100 mexicanos que nacen, sí, abajo de la pobreza, ahí se quedan. Imagínense entonces si el 89,7 de los indígenas son pobres, ¿dónde se van a quedar? Y poco a poco las culturas se tienden a eliminar unas a otras. Es lo que pasa. Sí, entonces lo que dicen estos autores, necesitamos otra perspectiva para la interculturalidad, ¿sí? Se espera que la educación intercultural prepare a los ciudadanos del futuro para combatir esto. ¿Cómo qué podría ser? Bueno, las clases de náhuatl en la Ciudad de México. Ya hay clases de náhuatl en la Ciudad de México. Se eliminaron porque el plan era eliminar la cultura indígena en Ciudad de México. Llegan estas clases y lo que hacen es, no, no hay que eliminarnos, podemos sumarlo. Eso es lo que pasa. Bueno, aquí tú ya puedes hacer un corte, ponerle pausa al video si tú quieres. Es como la clase de la semana 7. Ya saben, los temas son complicados, pero lo mejor, ¿por qué no me tardo tanto en estas clases, profe? Bueno, porque no se tarda. Bueno, lo que pasa es que tú puedes retroceder el video las veces que quieras. Entonces la explicación si tú quieres repetirla o repetirla o repetirla, la vas a poder hacer. Y a lo mejor en clase no tanto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tú puedes hacer un corte, te invito a que hagas un corte y ya la siguiente clase la dejes para otro momento si quieres. Bueno, porque la siguiente clase es de la semana 7 ya saben. En la semana 5 fueron exámenes, la semana 6 revisiones y en la semana 7 pues, no vamos a estar, ¿verdad? Entonces, por eso que los estamos viendo así. Y bueno. Creo que es un poco más extenso este de la semana 7, pero no hay problema. Empecemos un poco. Vamos a hacer zoom y nos dice aquí, cambios y movimientos sociales. En las sociedades dentro de su misma naturaleza se producen constantes cambios y combinaciones. Eh, ¿Por qué? Pues porque la sociedad es mutable y asimétrica. ¿Qué quiere decir? No es igual y se mueve. Los individuos no nacen de una vez por todas en un sitio. Si nacieran de una vez por todas en un sitio, no existiría la movilidad social. Y existe, para muy pocos, pero existe. Eso significa que los sectores sociales siempre están en continua evolución. ¿Y qué significa? Bueno, que como somos tan diferentes y tan dispersos, se van a promover nuevas ideologías o nuevos pensamientos y acciones, ¿sí? Que desencadenan movilidades sociales, ¿sí? Un movimiento social, ¿de acuerdo? Es cuando varías un poco en el pensamiento económico, político y social que ya existen en la sociedad. Ahí tenemos un montón de movimientos sociales. Aquí dice este individuo, dice, bueno, pensemos en el cambio social como si fuera un caleidoscopio. El caleidoscopio es ese cilindro de vidrio que tú te pones en el ojo para ver cómo cambian los colores porque tiene figuritas de vidrio adentro. Entonces, hay nuevos patrones cada vez, no son los mismos. Y bueno, para empezar a definir primero tenemos que decir qué es un cambio social. Y un cambio social son aquellos procesos que alteran los mecanismos que componen la estructura.
la estructura social de la comunidad. O se hace, bueno, eh, Cuadra, en su artículo Cambio Social, Actores Intencionales y Procesos, describe lo siguiente en relación con algunos factores que influyen en los cambios sociales. A pesar de que no siempre son fáciles de identificar, los procesos de cambio social se ven fácilmente limitados, facilitados y limitados por diferentes factores potenciales. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento social, ¿qué busca hacer? Transformar la estructura de la sociedad. Recordemos que la estructura es cada quien tiene su rol, cada quien tiene su función. Entonces el movimiento social llega y dice, no, vamos a romper con los roles y las funciones sociales. Eso es lo que hacen los movimientos sociales, tratar de romper con esto. Cuando tú rompes con esto, se rompen instituciones, personas, acciones, todo. ¿De acuerdo? En sí, eh, como hemos visto en un principio, pueden tomar muchas formas los movimientos sociales. Y a lo mejor ni siquiera los movimientos sociales son como ustedes piensan. Ustedes piensan que el movimiento social es las personas que quieren que se acabe tal cosa salen y marchan. No. Eso, o sea, eso sí es un movimiento social, pero no son los únicos. Los movimientos sociales también pueden ser eh, por cosas como nuevo desarrollo tecnológico. La revolución industrial, ¿qué fue? Movimiento social. La gente no lo quería, no lo pidió, no, pero pasó. Cambian las relaciones, cambia la estructura. Eso es lo que buscan los movimientos sociales finalmente, ya sean por interés económico, social o político, religioso, etcétera. Por eso cambian. Ahora, dice aquí qué tipos de cambio social hay. Bueno, por ejemplo, tenemos uno que se llama pugna. Ahí es donde ustedes sí podrían decir, ah, ese sí lo conozco. Dice, esto ocurre cuando un sector específico de la sociedad logra imponer su visión general sobre otro, impulsando un cambio significativo. Por ejemplo, cuando la estructura social no permite matrimonios del mismo sexo, ¿qué pasa? Bueno, la pugna social es, ¿por qué no? ¿Qué error hay en eso? Y entonces hay resistencia. En los movimientos sociales siempre hay una resistencia. Cuando tú tratas de mover una estructura, sientes el peso de la estructura. No significa que la estructura se vaya a caer solita, nada más esperando el aire. No, la estructura resiste mucho, por eso es una estructura. Y el movimiento social lo que busca es cambiarla, tumbarla, modificarla. Eso buscan los movimientos sociales. ¿De acuerdo? Muy bien. En la evolución social, ¿qué es la evolución? Bueno, imagínense que estos procesos son un poco más lentos, graduales, cambian con el tiempo, periodos muy, muy grandes. ¿Sí? Entonces, las generaciones que se oponen a eso no ven los movimientos pasar realmente porque es tan gradual que simplemente desaparecen las generaciones antes de que esos movimientos ocurran. Lo que yo podría pensar un poco, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en los salones de clases, en las aulas de clases, eh, cada vez yo lo he notado un poco más. Hay más gente que no se considera a sí misma heterosexual 100%. ¿Qué significa? Que está cambiando y ha sido tan gradual que probablemente hay generaciones que ya no les va a tocar ver eso y que podrían haber estado en contra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan gradual, no lo gritan a tiempo, no lo expresan a tiempo y se evita ese choque. Eso es lo que pasa. Y la pugna no. La pugna nos espera a que simplemente esas personas no existan. No, la pugna inicia también la resistencia en los sectores conservadores. Y de este lado, en la evolución social, como el cambio es tan gradual, no hay quien se oponga a él. Ese es el punto. Ahora la revolución social, la revolución es el cambio abrupto, ¿sí? Donde la estructura paz se cae de golpe. La pugna busca hacerlo, pero no lo logra. El cambio social o la evolución social la cambia de ladrillo por ladrillo, pero la revolución social lo que hace es, este tipo de eventos suele implicar grandes dosis de violencia, anarquismo, pérdidas humanas, es decir, tumba la estructura de una forma tan violenta y que muchas veces no tienes un plan de respaldo para ello y la estructura se va con todo y personas, con todo y valoración. Ahora, ¿qué es una crisis? Bueno,
Una crisis también puede ser como eh, esa forma, sí, en que el reacomodo todavía no pasa. A ver, también comprendidas como reestructuraciones económicas o cambios coyunturales, ¿qué quiere decir? Es como si esa estructura en algún momento por sí misma se quebrara, por sí misma tuviese, por así decirlo, un reacomodo y se detiene. Es como un tren. En las otras vemos cómo el tren se sale justamente de los rieles con la pugna, con la evolución o con la revolución. Pero la crisis, ¿qué es? El tren se detiene y se arregla a sí mismo. Eso es una crisis. ¿De acuerdo? ¿Qué son los cambios derivados? Bueno, los cambios derivados, dice aquí que son los menos perceptibles de todos. Eh, ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque consiste en una pequeña acumulación de cambios menores. Cambios muy insignificantes muchas veces. Por ejemplo, si ustedes tienen teléfonos, poseen teléfonos, es un cambio derivado. No está ya dentro de la pugna, no está dentro de la revolución, no está dentro de la evolución y de la crisis, pero pueden ayudar a futuro. Y bueno, eh, ¿qué son los factores de cambio social? ¿Cuáles son? Bueno, los factores de cambio social son muchos. Por ejemplo, los que son generadores o causantes. Puede ser que tú tengas estos factores generadores como individuales, colectivos, objetivos, subjetivos. ¿Por qué quieren cambiar? Ahora, factores catalizadores es, por así decirlo, que acelera el cambio. Porque una cosa es que por qué quieren cambiar, eso es el generador. Ahora, factor catalizador, ¿qué aceleró ese cambio? Ahora, factores moduladores, ¿sí? Que afectan la manera misma en la que el cambio se produce. Si ven, vamos a ver un ejemplo. Puede ser el sistema político mexicano o cómo funciona la justicia en México. ¿Qué factor causante hay en un cambio de eso? Bueno, pues lo que ocurre con la situación de desaparecidos, ¿no? Desapariciones forzadas. Lamentablemente sucede. Son causas, sí, que generan ese cambio en la sociedad de decir por qué el Estado deja que ocurra. Factor catalizador, algo que haya impuesto un cambio más rápido, pero que acaba de pasar en este municipio de Jalisco. Ahora, un factor modulador, ahora, ¿qué van a decir estos gobernadores, presidentes, etcétera? Eso es solo un cambio social. Y aquí este monito de aquí abajo nos explica, bueno, y los cambios sociales, además de qué es lo que generan, lo que mueven rápido y lo que modulan, pueden ser por su naturaleza. Un cambio social puede ser demográfico, es decir, que se tiene que ver con la población. Puede ser cultural, que es con las tradiciones. Puede ser tecnológico, cuando hay nuevas formas de tecnología. O puede ser ideológico, cuando hay una aparición de una nueva forma de pensar. Este monito nos dice, son cuatro cambios sociales por su naturaleza. Puedes cambiar socialmente por tu población, tu cultura, tu tecnología o tus ideas. Muy bien, continuamos un poquito. Esta tarea también la tenemos que realizar por ahí, por favor. Y bueno, dice aquí, agentes del cambio social. ¿A qué llamamos agente del cambio social? Bueno, un agente de cambio social son personas o instituciones que tienen el poder de incidir en que la sociedad que está estructurada, ¿sí? Pueda cambiar. Un agente de cambio social es el que puede hacer una alteración vital dentro de la estructura. Muy bien, ¿de acuerdo? Por aquí continuamos. Esta actividad también se tiene que hacer, ¿sí? Los jóvenes como agentes del cambio. Esta lectura ya la hacen también los de cuarto, perdón, en Ciencias Sociales 3. Muy bien. Y finalmente, tenemos otra definición de movimiento social. Rodríguez Ortega y Halivis nos dicen en su artículo Movimientos Sociales, una visión desde a través del universo, define movimientos sociales como lo siguiente. ¿Qué es para ellos un movimiento social? Pues es una agrupación de individuos u organizaciones que se dedican a
a cuestiones político-sociales que tienen la finalidad de un cambio. Me parece muy extraño cómo el CECIBUC de repente pone nuevos conceptos. Es decir, a mí me parece que si ya pusiste uno, no veo tan necesario poner otro, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí ponen ellos es por qué suceden los movimientos sociales, ¿sí? Bueno, pueden tener tensiones estructurales que vulneran los intereses de personas, porque la estructura carece de organización o porque hay un disgusto, ¿sí? ¿Por qué estos grupos de repente se mueven? ¿Por qué hay cambios, como dice este monito que está aquí arriba? ¿Se acuerdan? Porque el monito dice, hay cambios en la población, en la cultura, en la tecnología o en las ideas. Bueno, pues estos autores de aquí abajo nos van a decir, esos cambios existen porque a veces la estructura tiene tensiones, a veces la estructura no se organiza, a veces hay un disgusto con la estructura. Entonces, si hay un disgusto con la estructura, por ejemplo, de transporte público, se hacen nuevos inventos y ¡pum! Tienes un montón de estos patines eléctricos, ¿no? Es una revolución tecnológica, porque hay un disgusto con la estructura, porque la estructura no se organiza en tener mejores camiones. Es lo que pasa. Y bueno, ya vimos qué onda con los movimientos, de dónde salen, cuáles son sus naturalezas y ahora, ¿cómo es un movimiento social? Bueno, un movimiento social tiene capacidad de mover gente, de movilizar personas, tiene la capacidad de reflejar conflictos y tiene la capacidad de tener nuevos símbolos, tiene la capacidad de meter muchas formas de participación. O sea, cuando tú quieras, como tú quieras, puedes participar en el movimiento social. Y tienes una presencia de objetivos, a lo mejor, a veces que no se pueden alcanzar tan fácil, porque necesitas mucha organización. Y cuando no tienes mucha organización o enfrentas una estructura muy fuerte, pasa lo que pasó en el 68. ¿Qué pasó en el 68? En 1968 en México ocurrió una gran movilización de estudiantes, de trabajadores que estaban en contra de varias condiciones de la estructura del gobierno de México. ¿Qué significa esto? Bueno, pues no estaban de acuerdo con ciertos... eh, por así decirlo, ciertas actividades del gobierno mexicano. ¿Y qué ocurrió? Bueno, eso, este, pues por ahí todavía sigue siendo un tema de investigación. Bueno, lo que pasa es que el gobierno mexicano repelió a los estudiantes y a los trabajadores, ¿no? Fue la legendaria matanza de Tlatelolco en 1968. Eso pasa con los movimientos sociales. Cuando afecta la estructura se defiende. Por eso los movimientos sociales son tan complicados de estudiar. Porque a lo mejor sí jalan gente, como dice aquí arriba, sí jalan gente, pero no lo suficiente. Sí tienen nuevos símbolos, pero no cambian todos los símbolos anteriores. Tienen metas establecidas, pero siguen estando muy lejos. Y la estructura no se va a dejar caer sola. Muy bien. Siguen diferencias entre normas sociales y jurídicas. Esto no tiene mayor complicación. Mm, yo espero que por ahí ustedes puedan como complementarlo. Nada más que me noten qué es una regla social, qué es una norma jurídica. Nada más separándolo. Creo yo que hasta aquí estaría bien la explicación. Perdónenme. Y bueno, eh, ya saben que por cada tema hay que tener nuestro apunte y completar las actividades que ahí vienen. Las actividades se suben en el aula CECITE y pues eso sería todo. Tengan un buen fin de semana, un buen puente y ya saben que esto lo pueden ver ustedes como quieran. Lo pueden ver el otro video que subí y este otro continuados, verlo un día y el otro día y así, pero es para no atrasarnos en las sesiones. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Nada más le pongo pausa a esto y ya para irnos retirando. Creo que de este lado, aquí. Muy bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por escuchar. Listo.